Hoy en Cultura 51 hablaremos sobre una violencia bastante silenciosa y que es bastante polémica de cuestionar. Hablaremos sobre los micromachismos. ¿Sabe usted qué es un micromachismo? Los micromachismos son prácticas de violencia machista que se manifiestan en pequeños actos, gestos o expresiones que, dado a que se manifiestan en lo cotidiano, se perciben con sutileza. Estas actitudes contribuyen a la inequidad, colocando a la mujer en una posición inferior al hombre en ámbitos sociales, laborales, jurídicos y familiares. Ahora bien, la subordinación de la mujer ante la vista de una sociedad patriarcal y androcentrista no es algo realmente... Ahora bien, la subordinación de la mujer ante la vista de una sociedad patriarcal y androcentrista no es algo realmente novedoso en la jerarquía social. En nuestra sociedad existen actitudes y comportamientos que, aunque sutiles, perpetúan las desigualdades de género. Estos gestos cotidianos, muchas veces normalizados, se conocen como micromachismos. Hoy en el Voz Populi le preguntamos a los ciudadanos si han tenido comportamientos micromachistas o alguna vez se han sentido afectados por ello. Ponemos el foco en este tema para reflexionar sobre cómo identificar estas prácticas y su impacto en nuestra vida diaria. Abrimos el espacio para escuchar voces, experiencias y sobre todo construir conciencia. Comencemos. Pues yo creo que uno del micromachismo que yo haría es que por lo general en temas estéticos suelo pedirle más la opinión y valido más la opinión de una mujer que la de un hombre en esos temas. ¿Ya? Pues que a mis hermanos no les exigen hora de llegada y a mí sí, entonces es como, me da rabia eso yo. Listo. ¿Has ejercido algún acto machista o te has sentido afectado por alguna acción machista? Pues la verdad, conscientemente, no sé si lo hago. Inconscientemente, de pronto sí. Como opinan hoy en día, que ceder la silla en el Transmilenio, que las mujeres primero, que los niños. Pero a mí me parece más urbanidad que micromachismo o machismos. Un micromachismo que afecta mi vida diaria es cuando le digo a los hombres que estudio psicología. Usualmente empiezan a intentar explicarme todo sobre mi carrera, específicamente frente al psicoanálisis, y a creerse ellos los verdaderos psicólogos. En su libro ¿Tiene sexo la mente?, la historiadora de ciencia Londa Schwigner retoma la investigación de Thomas Laqueur para poder dar de cuenta de cómo los prejuicios de género de la antigüedad persistieron a través de la revolución de la ciencia moderna. Para la cosmovisión occidental antigua, los órganos sexuales no eran el factor determinante del carácter sexual masculino y femenino, sino su diferencia eran el reflejo del cosmos y los cuerpos. Dentro de la cosmología aristotélica galénica, la mujer era concebida como un ser inferior de acuerdo a la teoría de los humores. Esta teoría explica cómo el cuerpo humano se componía de 4 humores correspondientes a los 4 elementos del cosmos de acuerdo con variables de temperatura y humedad. La sangre con el aire, caliente y húmeda, la bilis amarilla con el fuego, seca y caliente, la flema con el agua, fría y húmeda, y la bilis negra con la tierra, fría y seca. Es entonces cuando se establece la siguiente jerarquía. Lo caliente y lo seco es superior a lo frío y lo húmedo. El calor era considerado el factor fundamental que determinaba el temperamento, por ser visto como una sustancia inmortal de la vida. Las cosas calientes y secas, por ejemplo, el sol, se consideraban masculinas, mientras que las cosas frías y húmedas, por ejemplo, la luna, se tenían por femeninas. En el caso de la mujer, se entendía que ella era inferior en tanto tenía menos calor que el hombre y era más húmeda. Por ende, en relación con el temperamento sexual, la mujer quedaba en un lugar inferior al del hombre en la cadena del ser. A su vez, se concebía que si bien los órganos de las mujeres y los hombres eran los mismos, pues se creía que el útero no era otra cosa que el pene vuelto hacia adentro y el fondo del útero el escroto invertido. En el caso de la mujer, estos órganos eran imperfectos porque carecían del calor necesario para salir al exterior, como en el caso de la anatomía masculina. De este modo, las mujeres no eran un sexo en sí mismo, sino un varón incompleto.
Hoy tenemos el placer de conversar con la psicóloga Stephanie Silva, quien se especializa en estudios de las relaciones culturales entre las mujeres y los hombres. Psicóloga social y brinda servicios enfocados en la violencia de género, quien nos brindará una perspectiva profesional y reflexiva sobre este fenómeno. Alison con más información. Y quiero que hablemos tal vez ya desde la parte psicológica también cómo puede afectar al que ejerce el micromachismo. O sea, ¿de alguna forma puede afectarlo psicológicamente? Sí. Claro, no en igual medida ni con el mismo impacto puede afectarlo, pero por ejemplo sí lo puede llevar a sostener relaciones en las que pueda ser una persona agresiva, pueda ser una persona, y no llamémosla en términos de agresión física, sino un poco más psicológica. Porque bueno, el micromachismo, listo, se funciona porque se esconde un poco, entonces la violencia que más permite que se escondan algunas cosas es desde la psicológica como en algunas patrimonial o económica. Entonces, eso desde lo más severo que podría llegar a ser, como de que se sostenga o cree vínculos en los que pueda llegar a ser potencialmente abusivo, en los que no se permita incluso también la expresión o la vivencia de vulnerabilidad, de cambio, de experimentar también libertad, de poder tener dentro de la misma relación o el vínculo con las personas la capacidad de tener una conciencia mucho más crítica y también una conciencia social. Lo llevará también a tener pues conductas o comportamientos no muy organizados, no muy equitativos, donde se asuman roles bastante tradicionales. Entonces puede que no haya apertura hacia la experiencia de cambio, hayan roles o dinámicas muy rígidas, instauradas. Sí, en general, la persona que lo vive, que lo practica, también llega a sufrirlo mucho y es lo que tiende a pasarle a los chicos en general cuando no cumplen con el modelo de masculinidad hegemónica, cuando no llegan a ser lo suficientemente machitos, cuando no están dentro de los grupos y no son tan aceptados, entonces sufren. El ejemplo es, no llegan a ser aceptados y acogidos por el grupo de los populares y también pueden llegar a ser no vistos, invisibilizados o rechazados por las chicas, fuerza desde la competitividad, desde la dominación que se expresan la mayoría de los hombres por este mismo modelo. Ok, ¿de qué forma y qué dinámicas podríamos implementar ahora para deconstruir un poco la idea que tenemos de establecer relaciones que están segmentadas, o sea, están basadas en el machismo? Sé que podemos cambiar ahora para tener relaciones un poco más saludables, que estén en otras bases que no sean las de una violencia tan silenciosa como es el micromachismo. Hay múltiples formas y creo que se ha hecho un esfuerzo muy grande como por trabajarlas, porque digamos que ganarle un poco la batalla a la violencia de género y también construir nuevas formas de relacionarse implica no solo que trabajemos en las relaciones, sino que trabajemos en las escuelas, que se trabaje desde casa, que se trabaje desde el sector salud, que se trabaje desde las políticas públicas, que se trabaje desde la deconstrucción de un poco de los roles tradicionales.
Es así como comprobamos que los micromachismos no son algo que se presente de unos cuantos siglos para acá, sino que esta necesidad de la asignación de inferioridad y superioridad depende del rol que se cumpla dentro de la sociedad, y esto se presenta desde los inicios de la historia humana en diferentes aspectos. Mientras tanto, sus efectos repercuten en la salud mental de las mujeres y de los hombres, minimizando su autoestima, desproyectándola de energía y seguridad en sí mismos, y a su vez encasillando sus personalidades e ideales y oportunidades dependiendo al sexo en el que pertenezcan, al perpetuar estas actitudes sin cuestionar su origen o trasfondo. Por ende, el principal problema de este ejercicio de poder reside en la falta de conciencia y la dificultad para reconocer y denunciar dichos actos. Y eso ha sido todo. Fue un placer informarlos con Cultura 21 y nos estaremos viendo para más reportajes. Un saludo.